Estamos en el Evangelio de Juan y vamos a seguir con la serie de exposiciones que ya comenzó el pastor. Vamos a movernos un poquito hacia adelante, no mucho. Pues la forma en que los seres humanos ven la muerte transforma las sociedades, transforma profundamente a las sociedades y el modo de vivir. No sé si, seguro habéis escuchado de la peste negra o la peste bubónica del siglo XIV. Es del siglo XIV porque ahí hubo una gran epidemia, pero después continuaron varios brotes a lo largo de la historia en Europa. Pero en el siglo XIV, en solo 4 años, murió entre 1/3 y la mitad de la población europea. ¿Puedes imaginar qué es eso? Nos pareció demasiado el COVID-19 hace unos años, eso sí lo hemos vivido, pero imagina que es que 1/3, la mitad de la población, muera en apenas 4 años. Eso convirtió a la muerte, la presencia de la muerte, en omnipresente en los hogares, en las familias, de una manera muy visible. Y claro, el impacto en la sociedad fue tremendo. Y siguió sucediendo en menos cantidad, pero durante siglos. ¿Y cómo transformó la vida de las personas? Bueno, algunos en los años siguientes se volcaron más aún en la superstición. A final de la Edad Media fue una época de mucha superstición. En el extremismo religioso de diversas formas, pero también hubo cosas positivas y de alguna manera preparó también las conciencias de las personas, preparó el camino hacia la reforma del siglo XVI y hacia las benditas verdades que nos llegaron a través de ellas, como la justificación por la fe, la gracia de Dios, etc. Es decir, hubo un impacto sobre las conciencias de las personas muy fuerte. La esperanza de vida, como podéis imaginar, era muy corta, pero esto ha sido así hasta no hace demasiado tiempo. A principios del siglo XX en España, no más de 40 años era la esperanza de vida, y en muchos países europeos también, y se ha duplicado. Y hoy en día, la muerte se sigue temiendo. No sé si se podría decir que se oculta, pero es algo como menos visible, menos presente de lo que vemos aquí en el Evangelio, en los pueblos semitas, o de lo que veíamos en la Edad Media, pero vivimos en otra sociedad, ¿no? Una sociedad materialista que mayoritariamente desprecia la idea de una salvación, de una condenación, y que frente a la muerte ha creado religiones a la medida de la persona, ¿no? Muy nueva era, muy New Age, como se dice en inglés, ¿no? Así que a nuestra sociedad sigue temiendo, se sigue desesperando ante la muerte, sigue siendo esclava del temor a la muerte, como dice el libro, los Hebreos, la epístola a los Hebreos. Pero parece que no es lo suficientemente desesperada la situación como para que la gente se arrepienta y entregue su vida al Señor. Y lo vemos, ¿no? Cuando intentamos hablar de alguien del Evangelio, vemos este problema. Los últimos domingos hemos visto cómo el Señor Jesús enfrentó la muerte, y lo hemos leído ahora en Juan 11. Y en este pasaje podemos ver la verdadera naturaleza de la muerte en la Biblia. La muerte es la antesala de la vida eterna, eso es bueno. Pero también es verdad que a lo largo de toda la Escritura, la muerte, desde Génesis hasta Apocalipsis, se presenta como un enemigo del ser humano y un enemigo de Dios, hasta que ese enemigo sea destruido. Y lo hemos leído también en 2 de Timoteo, ahora lo veremos con más detalle. Así que vemos una actitud de Jesús en estos versículos que hemos leído, una actitud, quizá una mezcla de sentimientos vemos ahí en Jesús en esas expresiones. Hay tristeza por la situación, pero también hay enojo e indignación, y hay una actitud de desafío
del Señor Jesucristo frente a la muerte. Así que vamos a poner atención hoy en la porción de la resurrección de Lázaro, pero antes quiero comentaros algo de la resurrección y la muerte, de la muerte y la resurrección a lo largo de las Escrituras, porque hemos visto que Marta tenía una esperanza en la resurrección. Dice, sí, yo sé que hay una resurrección, yo sé que resucitará en el último día, en el día final, en el postrer día, dicen algunas traducciones. Pero parece algo difuso. ¿Por qué? Porque la idea de la muerte y de la resurrección en el Antiguo Testamento no se enseña de una manera tan sistemática y tan clara como el Nuevo Testamento. No lo digo yo, lo dice el propio Nuevo Testamento. Y hemos leído en 2 de Timoteo cómo por el Evangelio el Señor sacó a la luz la incorruptibilidad, la inmortalidad, ¿no? La vida eterna sacó a la luz. Y si sacó a la luz es que estaba en tinieblas, al menos no con la claridad que la vemos a través de Cristo. ¿Y cómo era en el Antiguo Testamento? Tenemos ahí varios versículos, son solo una muestra, pero quizá los más claros que hablan de la resurrección personal. Es verdad que hay muchos que hablan de la resurrección en un sentido nacional de Israel y son un poco más confusos, pero por ejemplo vemos aquí en Daniel, no lo leo todo, pero dice, del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vida eterna, pero otros para quedar en la vergüenza y el desprecio eternos. Los sabios resplandecerán con el brillo del cielo. Los que guían a muchos en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Job ya había dicho antes, siglos antes, en el 25 dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo, y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo lo veré con mis propios ojos, yo lo veré, no otro. Este anhelo consume mis entrañas. O Isaías 26, 19 dice, pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Despierten y griten de alegría, moradores del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana, y la tierra devolverá sus muertos. Es decir, en el Antiguo Testamento está la resurrección. Eso debe de quedar muy claro, porque algunos dicen, bueno, esto es una cosa muy tardía, esta es una idea demasiado tardía de los judíos y tal. Está la resurrección, pero tenemos que entender que como otras enseñanzas centrales, además, de la Biblia, la revelación va progresando y va haciéndose más clara. ¿No sucede lo mismo con Jesús como Mesías? No lo vemos con esa claridad desde el principio, pero lo vemos, es una idea que vemos progresar, o la Trinidad, o otras cosas, ¿no? Vemos un progreso en la revelación. Y hay que tener en cuenta algo muy importante también, y es que Jesús y los apóstoles enseñaron la resurrección como desde el Antiguo Testamento también, ¿verdad? Buscaron su respaldo, incluso en textos difíciles, en la Torá, en el Pentateuco, el Señor Jesús. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y soy Dios de vivos y no de muertos, ¿verdad? Y no solo eso, sino que el Señor demandaba de aquellos que le escuchaban que estos textos fueran ya entendidos. Y se quejaba de que sus interlocutores, que los líderes religiosos no entendieran esos textos. Y él los aclaró. Así que la idea de la resurrección está a lo largo de toda la Biblia y la esperanza está, pero se manifiesta con una claridad muchísimo mayor en el Nuevo Testamento. ¿A través de quién? Del Señor Jesucristo.
hasta convertirse en una idea central del Nuevo Testamento, de las epístolas, de los hechos. La resurrección es la idea central de la predicación de los apóstoles en el libro de los Hechos, por ejemplo. Y yendo al pasaje de hoy, el pasaje de hoy es la resurrección de Lázaro. Dice: Jesús resucita a Lázaro. En el versículo 38, estamos en Juan 11:38. Y quiero resaltar algunas ideas centrales del texto, pero también recordar un poco la estructura de Juan, porque ya el pastor nos situó en un contexto claro en el Evangelio de Juan, y debemos recordar cómo está estructurado el Evangelio de Juan en cuanto a los 7 gran yo soy, ¿recordáis eso? Pero también las 7 señales o los 7 signos de Juan. Los yo soy, bueno, hemos visto algunos en las últimas predicaciones, creo que muchos los conocéis, y las 7 señales, digo señales porque Juan, con una palabra diferente, lo distingue de los milagros. No usa la misma palabra para hablar de los milagros que para hablar de las señales. Y hay a lo largo del Evangelio de Juan esas 7 señales que van revelando la naturaleza, el carácter de Cristo y del reino de Dios. Por ejemplo, tenemos la conversión del agua en vino en las bodas de Caná, la curación del hijo de un oficial del rey, la sanidad del paralítico, la multiplicación de los panes y los peces, cuando Jesús camina sobre el agua, la curación de un ciego de nacimiento, es decir, diferentes señales que hablan del poder de Dios y de las distintas facetas del poder de Dios y que nos revelan su persona y su reino. Y aquí tenemos la resurrección de Lázaro, que también es una de las señales. Y aquí es donde Jesús demuestra el poder supremo sobre la muerte. Dice el texto, bueno, al principio dice: quitad la piedra, y dice que era una piedra que estaba tapada. Hay algunas versiones que dicen que estaba encima. No sabemos si uno entraba en horizontal o quizá uno entraba más en vertical, pero era una tumba excavada en la roca, así que ordena que se quitara la piedra. Las piedras se ponían sobre todo para impedir que entraran los animales salvajes y tuvieran acceso a los cadáveres, ¿no? Y eran bastante pesadas, ¿no? También las mujeres cuando en la tumba del Señor dicen: nosotros no podemos quitar esa piedra, y aquí pide también que quiten la piedra. Seguramente haría falta más de una persona para mover esas lápidas, ¿no? Y entonces el Señor Jesús pide que quiten la piedra. Y hay 3 detalles en los que me detengo, no mucho, pero dice en el primero de ellos: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. El Señor le dice a Marta, ya le había dicho antes a los apóstoles y a Marta: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios. En el 11:23 dice: tu hermano resucitará. Y 11:25 y 26 otra vez apela a su fe cuando dice: yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Entonces, primero aquí hay que aclarar lo que no es. Es decir, el Señor no le está diciendo a Marta que la realización de ese milagro se hará dependiendo de su fe, como si le dijera: si tienes suficiente fe, tu hermano va a resucitar. Ese no es el sentido del texto. No está cargando sobre los hombros de Marta esa responsabilidad de fe. Más bien le está pidiendo una confianza. Lo que transmite el texto es que Jesús quiere atraer la atención de María sobre sí mismo y quitarla del cadáver en descomposición de su hermano. No es tan condicional ese sentido, sino que lo que nos llega de Jesús es un confía en mí porque hoy vas a ver la gloria de Dios. Quizás no es tan condicional. Así que otra vez nos enfrentamos a uno de estos grandes temas que hemos estado viendo en los últimos días, y es confiar en Dios en medio del dolor.
Dios en ocasiones permite que nos falte lo que más queremos, aquello en lo que confiamos, para que nos quede solo Él. El problema es grande. ¿Cómo además la gloria de Dios puede estar encima de mis propios intereses y problemas, de nuestros propios problemas? Sin embargo, cuando ambas cosas coinciden, nuestro deseo y la gloria de Dios, cuando estas cosas coinciden, llega al gozo. Quiero que vayamos un momento, solo un momento, a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 9. No tengo la misma versión, pero no la misma paginación, pero es 2 de Corintios, el capítulo 1 y versículo 9. Pablo ahí ha estado hablando de los problemas que enfrentaron en Asia en su viaje misionero, y dice en el versículo 9, a raíz de ese sufrimiento, nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Así que Pablo nos está diciendo aquí que la clave es soltarnos de nosotros mismos y confiar en el Señor, que resucita a los muertos. Pero muchas veces Él hace que el dolor sea parte de este proceso. En realidad, todos nosotros y toda la humanidad tiene una sentencia de muerte. Pero el fin es que confiemos en arrepentimiento en aquel que resucita a los muertos. Que el Espíritu Santo nos revele esta verdad. Después, volviendo al texto de Juan, después de hablar con Marta, tenemos que el Señor levanta los ojos al cielo y habla con el Padre en acción de gracias. El Señor Jesús ora aquí para que la multitud crea. Y ora de tal forma que agradece por algo que todavía no ha sucedido, pero tiene la certeza de que va a suceder. Así que nosotros también podemos agradecer de antemano las promesas que Dios nos ha dado, que son ciertas, que son sí y amén en Cristo Jesús. Podemos alabarle, podemos darle gracias hoy por la resurrección de los muertos. Podemos decir, Señor, gracias porque tú dices que aunque esté muerto, viviré. No una vida cualquiera, sino una vida mejor, con un verdadero cuerpo, resucitado en una nueva creación y en un nuevo reino. No una forma etérea, no una idea oriental o gnóstica de la resurrección, sino una idea bíblica, real, con un cuerpo nuevo, resucitado. En tercer lugar, en el texto, tenemos lo que yo he llamado la gran voz. La gran voz es la autoridad de Jesús. No solo para que su voz se escuchara entre los lloros, los llantos de la multitud, sino anticipando también a modo de señal lo que él mismo ha dicho que sucedería. Quiero que vayamos un momento a este mismo evangelio, pero en el capítulo 5. 5:25 en adelante. En Juan 5:25 dice, os aseguro que viene ya la hora, ya ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí, y los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Es decir, en esta señal, en la resurrección de Lázaro, se anticipa la gloria de la resurrección final, y esa voz de Cristo augura o anticipa la voz del Señor en el día de la resurrección. Y hay dos ideas muy claras aquí. A la voz de Dios, los muertos resucitarán porque Dios les dará vida,
y habrá un juicio después. Esas son dos ideas centrales. No es una bonita historia que acaba bien. La de Lázaro, de hecho, luego trae muchos problemas para Jesús y también para Lázaro, lo veremos en los siguientes domingos, pero esta es una señal que apunta a algo real. Una señal apunta a algo real, no es una alegoría. Siempre que hablamos con alguien de la Biblia nos hablan de esto es simbólico. A la gente le encanta esta palabra. Esos son símbolos, esto es simbólico. Como si el símbolo hiciera menos real algo, pero el símbolo no hace menos real nada. El símbolo o la señal, en este caso, apunta a una realidad. Igual que si vemos una señal en la carretera que apunta hacia algo, porque sea una señal no vamos a creer que no es real. Es decir, el decir que algo es simbólico como para disminuir su valor no tiene ningún sentido. Y vemos la realidad de que esta señal apunta a la resurrección eterna. Pablo dirá más tarde que nuestra fe en Dios es vana sin esta verdad. Los cristianos, en general, no tenemos un gran problema en creer en la resurrección de Cristo. Pero a veces nos cuesta la idea de la resurrección final, de la resurrección de los muertos. Sin embargo, en el credo decimos de Cristo que al tercer día resucitó de los muertos. Pero también decimos, creo en el perdón de pecados, en la resurrección, ¿qué dice? De la carne y la vida eterna. Eso significa, creo en la resurrección corporal, creo que tú me vas a dar un cuerpo nuevo en una vida eterna en tu reino. No que voy a estar flotando en el aire, en una idea mágica de la muerte, sino tú me vas a resucitar, voy a estar delante de ti con un cuerpo nuevo, en un reino real. Eso dice el credo y eso lo creemos, ¿no? Porque es el credo. En conclusión, quiero decir algo, y es que la resurrección es una motivación para vivir en segura confianza. Y hemos leído en 2 Corintios 1:9, nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. El horizonte de la muerte debe hacer no que nos amarguemos contra el mundo, contra los demás, ni contra Dios, sino que doblemos nuestras rodillas y confiemos en Él. Estas cosas que nos suceden, la enfermedad, el dolor o el enfrentar la misma muerte, tienen como fin que de corazón confiemos en el Señor, que nos da la vida eterna, como aprendimos el otro día. ¿Desde cuándo? Desde ahora, desde ya. Y nos entreguemos a Él. Si creemos, veremos la gloria de Dios. Y si eres uno, como Lázaro, de los que aman a Jesús, porque se nos dice que Jesús amaba a Lázaro, Lázaro amaba a Jesús, esta enfermedad no es para muerte. Haciendo una comparación de la enfermedad con este mundo caído. Esta enfermedad no es para muerte. Si amas al Señor Jesucristo y has confiado en Él de corazón. Y voy a terminar, después voy a orar, pero voy a terminar con un regalo que me he encontrado esta mañana desayunando. Y estaba leyendo un libro que compré hace unos meses, que había leído a trozos, pero no del todo. El autor se llama Louis Bailey, obispo de Bangor del siglo XVII, no de ahora. Es un poco antiguo, pero es un regalo que me he encontrado yo y que os quiero compartir. Dice Bailey, no hay nada después de la muerte que debas temer. No debes temer a tus pecados, porque Cristo ha pagado tu rescate. No debes temer al juez,
porque es tu hermano amoroso. No debes temer a la tumba porque es el lecho del Señor. No debes temer al infierno porque tu Redentor guarda las llaves. No debes temer al diablo porque los santos ángeles de Dios levantan sus tiendas en torno a ti y no te dejarán hasta que te lleven al cielo. Nunca estuviste más cerca de la vida eterna. Glorifica pues a Cristo con una muerte bendita. Di alegremente: ven, Señor Jesús, porque tu siervo va a ti. Estoy dispuesto, Señor, ayuda mi debilidad. Que el Señor bendiga su palabra, la predicación, y que nos beneficiemos de las verdades y de la verdad de la resurrección en nuestras vidas. Voy a hacer una oración. Te doy gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra, por escuchar de la bendita esperanza de la resurrección. Nada puede vencer esta esperanza, Señor, que hay más grande que eso. Ni el pecado, ni la muerte, ni la enfermedad. Nada, Señor, puede vencer el poder, tu poder, que resucitó a Lázaro y que nos resucitará en el día postrero para ver tu gloria. Señor, abre nuestras mentes, nuestros corazones a esta verdad y que podamos disfrutarla, no solo en los días venideros, Señor, sino para siempre y por la eternidad. En el nombre del Señor Jesucristo.